Bien, bienvenidos a su programa Reflexiones con Andrés Mares, con un servidor Andrés Mares. En esta ocasión, con una nueva modalidad en el programa, que es entrevistar personas que tienen algo que compartirnos, y en este caso mucho que compartirnos respecto a su experiencia de vida. Le vamos a denominar Alberto X, vamos a manejar anonimato, no porque él tenga algo que esconder o no esté dispuesto a revelar su identidad, sino porque, como todos, tenemos un círculo íntimo de familiares y de amigos que pues, pueden verse implicados en la narrativa y queremos evitarlo por respeto a su privacidad y tomando en cuenta que lo que importa es lo que Alberto tiene para compartirnos. Todos tenemos una historia de vida que contar. A él lo conozco, tengo el gusto de conocerlo desde hace ya un par de años y bueno, pues empezamos una relación a través del coaching de vida que ha ido pues evolucionando, prosperando a un nivel de amistad muy padre, cosa que valoro y que agradezco. Y accedió a que empecemos con este formato de entrevista con la idea de poder compartir toda la experiencia, toda la sabiduría, todo ese expertise que se termina logrando a base de vivir con intensidad, de vivir con responsabilidad. Y pues accedió a compartir toda esta experiencia, todo este conocimiento en una serie de videos, porque este será el primero, para abarcar pues, los que consideramos los tres grandes aspectos de la vida, siguiendo a la logoterapia en esta contemplación, que son el tema del trabajo, el tema del amor y el tema del dolor, ¿no? Temas a los que hacía referencia el gran Viktor Frankl, creador de la logoterapia, en los que teníamos todos el compromiso de encontrar el sentido para cada uno de esos ámbitos en nuestras propias vidas. Bueno, y sin más preámbulo, pues gracias Alberto por acceder, bienvenido, y pues nada, comenzamos. Y justamente antes de iniciar la entrevista, pues ya se estaba poniendo bueno el asunto, porque han de saber que Alberto me compartía que al considerar el tipo de preguntas que le voy a hacer, pues no sabía, como se dice coloquialmente, qué tanto es tantito respecto al alcance de abarcar ciertos aspectos o no. Le dije, no, espérate, porque ya desde ahorita se está poniendo interesante. Y bueno, es que justamente como quería empezar esta serie de entrevistas, Alberto es un empresario muy exitoso, que tuvo grandes experiencias, tanto gozosas como dolorosas. Se encuentra en sus 80s, ¿no? Y bueno, pues una excelente persona. Y pues nada, no voy a dar más datos. Evidentemente, ya ustedes mismos podrán constatar la calidad de su formación y por supuesto de la información que nos va a compartir. Pero el caso es que yo le quería preguntar, y lo hago en este momento, Alberto, porque vivimos en una situación crítica en términos económicos, crítica en muchos sentidos, ya lo iremos explorando juntos, pero hay una que me parece clave y que justamente tiene que ver con el trabajo, que es la disyuntiva que enfrenta, si no toda persona, al menos la mayoría, sobre todo los jóvenes que están por terminar su carrera o que recién han terminado, la disyuntiva entre dedicarse a emprender y crear su propio negocio o irse por la vía del empleo, ¿no? En una corporación, o irse por la vía de una profesión o un autoempleo, ¿no? Pero en el caso de Alberto estamos hablando de un empresario y quisiera que nos compartiera qué es lo que en ese punto de disyuntiva, de encrucijada, en el que tarde o temprano todos nos encontramos, le llevó a decidir que lo suyo
era emprender y no simplemente aspirar a un puesto corporativo en ascenso. Venga, esta es la primera pregunta. ¿Qué te animó, Alberto, a irte por la opción de emprender en vez de la opción de un empleo? Mira, Andrés, yo creo que son una serie de factores que se van conjuntando en el tiempo. Digamos que yo, durante los años de la escuela, en la UNAM, yo soy ingeniero químico. Y durante el tiempo de estudio, en alguna forma, siempre hubo un sueño de tener una plantita química que pudiera fabricar alguna cosa muy sencilla. Y el sueño estaba ahí guardado y considerando las limitaciones personales en cuanto a recursos y relaciones, siempre consideré que era un sueño prácticamente inalcanzable. Entonces, en el tiempo, empecé a llegar el momento de que yo tenía que decidir qué hacer. Ya estaba yo en cuarto, estaba yo empezando a hacer mis prácticas y pues realmente la única opción que tenía era conseguir una chamba. Conseguir una chamba en la cual podría yo empezar a hacer una carrera y siempre con el sueño del ingeniero químico, medio de procesos, medio de diseño, medio de operación. Y la oportunidad que me llegó fue de ventas técnicas, ventas muy técnicas, a través de una serie de situaciones que son un tema que para mí ha sido siempre un tema a estudiar profundamente, las oportunidades. Algún día, en un cruce de dos calles, iba yo en el coche con un amigo mío y nos encontramos en el cruce con otro amigo. Me dice, oye, hay una chamba en la compañía donde yo trabajo, ¿te interesa? Llámame. Tendría en aquel entonces 22 años. Anoté el número de mi amigo, le hablé, me citaron. Era una empresa que representaba a una empresa americana. Me entrevistaron, me dijeron que pues la chamba era mía si me podía recibir en una fecha determinada. Era un reto poder recibirme en esa fecha porque independientemente de que nunca fui un gran estudiante, nunca fui un mal estudiante, pero era yo en la bola. Y recibirme antes de junio, julio, era un reto. Lo tomé y yo considero que es la primera gran oportunidad y la gran coincidencia de haberme encontrado en ese momento, en ese lugar, con esa persona que tenía esa oportunidad, que yo la aproveché y que me la dieron. Me entrevistaron y parte de la chamba era diseñar en alguna forma sistemas de control automático para las empresas, para los procesos industriales. Y me ofrecieron mandarme a Estados Unidos a una serie de capacitaciones, siempre y cuando me recibiera el día que había yo dicho, porque al día siguiente empezaban los cursos, yo tenía aquí en Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos, estuve allá pues, prácticamente 2 años, en una serie de coincidencias otra vez. Todos los que habían ido de México habían ido por un periodo de 8 meses. Por alguna razón, a mí, el curso que me dieron fue diferente,
fue más largo y tuve oportunidad de aprovechar algunas oportunidades otra vez allá. Me dieron otro curso, entonces finalmente estuve casi el doble de tiempo de habían estado los mexicanos que habían estado antes allá. Cuando regresé, trabajé en esta empresa y empecé de vendedor con las cuentas que nadie quería, con las cuentas que pues eran una lata ir a una empresa a vender una refacción para un instrumento y ganar prácticamente cero de comisiones. Pues eso era lo que había, ¿no? Pero empecé a trabajar ahí y empecé a encontrar que había un nicho de proyectos más grandes que la empresa nunca había explorado por las características de la dirección, por las características de la ambición, etcétera, del empresario. Nunca las había explorado. Y entonces yo lo empecé a explorar y empecé a tener éxito en la búsqueda de proyectos más grandes, cada vez más grandes. Empecé a ganar muy buenas comisiones, empecé a ganar muy buena lana y entonces me nombraron director de la oficina de Monterrey. Fui a la oficina de Monterrey y abrí la oficina de Monterrey. Tuvimos éxito en la oficina de Monterrey, pues era el momento en el que el boom petroquímico estaba en todo su apogeo en México. Tuvimos mucho éxito, vendí un gran proyecto que implicó involucrarme en el diseño de los sistemas, ir a Estados Unidos con las firmas de ingeniería, regresar, después involucrarme con la instalación de los instrumentos, con el arranque de la planta. Eso me dio una experiencia que los demás vendedores y los más gente de la empresa no tenía. Entonces, la empresa empezó a pensar en montar una planta de ensamble en México. Es una segunda gran oportunidad. ¿Qué íbamos a hacer en México fabricando? Y pues la empresa creció, yo me involucré en la producción, me involucré en la ingeniería, me involucré en el servicio y me empecé a hacer, vamos a decir, un poco indispensable. Nadie en la empresa sabía de ventas, de ingeniería, de servicio, de diseño, de construcción, de instalación. Y entonces empecé a volverme una pieza importante en la empresa. Cuando se decidió montar la planta de ensamble en México, pues volvió a salir la gran oportunidad, otra gran oportunidad, porque yo me involucré en la producción. Siempre tuve esa inquietud de involucrarme, la producción, y con el tiempo me fui haciendo indispensable o necesario en la empresa, porque era yo la única persona que sabía de ventas, de ingeniería, de construcción, de instalación, de servicio, de producción. Y en unos par de años llegué a ser prácticamente el subdirector de la empresa. Para ese entonces tendría yo 27, 28 años. Yo creo que la experiencia que tuve en esos años, debida a las idas al campo a instalar proyectos grandes, a tener relaciones con otros técnicos americanos, principalmente extranjeros, me dio una visión totalmente diferente de la empresa y del sector y del mercado. Entonces, cada vez me fui haciendo más
necesario en la empresa, hasta que en algún momento la empresa la compró un conglomerado. En aquel entonces empezaba la moda de que había que hacer grandes corporaciones para ahorrar dinero en las direcciones, en el overhead, y nosotros fuimos víctimas de esa tendencia y los ejecutivos en México pasamos de ser de una persona que podía llegar a cualquier oficina en Estados Unidos, abrir la puerta de la dirección y tener una plática, nos convertimos en números. Y empezamos a ver, yo empecé a ver que no estaba de acuerdo con muchas de las cuestiones que cómo se estaban haciendo en las gestiones de producción en México, en cuanto a calidad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a una serie de factores. Y empecé a no estar a gusto en la institución. En ese momento fue el momento en el que yo me di cuenta que no podría trabajar para una institución. Para mí, las reglas rígidas, las reglas inflexibles, las reglas elaboradas sin el conocimiento del mercado, muchas veces elaborados por expertos que no tenían la sensibilidad de el contacto con el cliente, pues en algunos momentos eran absurdas. Entonces yo decidí que para mí no era la institución el camino a seguir como una gran ilusión en mi vida. Y empecé a pensar en la situación de poder ser independiente, poder ser empresario, y empezar a pensar qué se necesitaba. Seguíamos sin recursos, pero habíamos hecho ya una red de relaciones. Y otra vez, Andrés, viene una segunda coincidencia o tercera coincidencia, tercera oportunidad. Uno de nuestros clientes de una de las petroquímicas grandes del momento en México tenía una plantita de recuperación de solventes. La empresa en algún momento le dijo, oye, pues tú no puedes ser juez y parte, tú eres el que vendes el solvente a recuperar y tú eres el que lo compras como solvente para recuperarlo, y es un conflicto de intereses entre la empresa, tienes que vender tu empresa. Y en ese momento yo tenía una gran relación con él, nos había dado un gran proyecto, teníamos gran confianza en el uno, en el otro, y me dijo, oye, ¿por qué no te quedas tú con la empresa? Y en ese momento fue para mí cuando se abrió mi posibilidad de ser empresario. Yo me acababa de casar, tenía unos 2 hijos, 3 y 2 años. Habíamos comprado un terreno en un fraccionamiento en el Estado de México. Y pues yo decidí yo vender el terreno, conseguirme un buen socio y comprarle su planta y su empresa a nuestros amigos. Y así empecé mi vida de empresario. Esto, para ese momento, tenía yo ya 32 años. Y ese fue el inicio. Y a partir de ese momento tengo grandes momentos, grandes historias, grandes recuerdos, grandes experiencias en el mundo del emprendedor que podemos hablar horas acerca del tema. ¿Quién es un empresario? ¿Quién no es un empresario? ¿Quién es un hombre institucional? ¿Por qué? ¿Qué se requiere? Etcétera, ¿no? Hay una beta inmensa en el tema. Bueno, y que ya iremos abarcando, ¿no? Prisa no hay,
y mucho que compartir, sí. Bien, a ver, Alberto, aquí hay algo interesante que voy hilando de la narración que tan amablemente nos compartes de tu vida. Y lo primero que noto es que, por un lado, sí había un deseo firme, claro, definido, de emprender desde ya la recta final de tu carrera, pero a la vez había una conciencia de que no tenías mayor posibilidad de hacerlo. Y entonces es cuando empiezan a surgir estas oportunidades que de manera secuencial pues te van conduciendo a la realización de ese deseo, ¿no? Probablemente. Cuando aprovechas esas oportunidades, sobre todo me quiero centrar en una. Cuando ya estás trabajando en esa empresa con la que te contactó aquel amigo que te encontraste en ese cruce de calles, primera oportunidad, en esa segunda oportunidad que aprovechaste porque te aplicaste para poder cumplir con los plazos que te dieron y poderte ir al entrenamiento a Estados Unidos y todo esto que nos compartiste, cuando te empezaste a desempeñar en tu labor de ventas, ya tenías y fuiste desarrollando una visión de empresario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en vez de ser un vendedor más de la empresa, con la visión que corresponde, y no queremos ser despectivos al respecto, o sea, por supuesto que todos los que nos hemos dedicado a las ventas en algún ámbito y en alguna etapa de nuestras vidas sabemos lo noble, lo importante, lo desafiante que es esa actividad, pero el hecho es que tú, siendo vendedor, tuviste una visión de emprendedor. ¿Qué fue lo que te llevó a crearle negocios cada vez más grandes a la empresa en la que trabajabas como vendedor? Y eso permitió pues, tu crecimiento corporativo que luego hizo posible que se te hiciera realidad el sueño, una década después, de ser tu propio jefe, ¿no? De tener tu propio negocio. Indudablemente. Pero me gustaría, en estos ejercicios de reflexión que hemos hecho cientos de veces, que en retrospectiva, al contemplar tus oportunidades, esas oportunidades que lo fueron haciendo posible, ¿cuál consideras que fue la clave para que esas oportunidades se dieran? ¿Consideras que fue un resultado de la claridad y firmeza de tu deseo? ¿Consideras que simplemente fue buena suerte? ¿Los astros se alinearon a tu favor? ¿Cómo contemplas esas oportunidades? ¿Como causadas o favorecidas por qué? O sea, ¿tú cómo describirías, más bien, qué nos plantearías respecto a cómo ves lo que hace posible una oportunidad en la vida de alguien? Mira, Andrés, he pensado en esto muchas veces. Yo creo que en el fondo hay una característica en cada uno de nosotros que nos va moldeando y nos va formando y nos va haciendo que actuemos en determinada manera. Yo te puedo decir que en algún momento de mi vida me he cuestionado, cuando veo mi vida como una ruta crítica en la cual hoy y en un momento determinado tengo que tomar la decisión de irme por la ruta A o por la ruta B. En general, siempre he tomado la ruta de mayor riesgo. ¿Por qué? No sé si es personalidad, es educación, es genética, no lo sé. Pero cuando llegas al segundo punto de la segunda Y y se te vuelve a presentar otra vez la disyuntiva de A o B y las analizas y vuelves a tomar la de mayor riesgo. Y así sucesivamente. Yo no sé si tu
tu mente se acostumbra a tomar siempre la ruta del riesgo, o como dijéramos en una mesa de juego, los dados empiezan a cargar siempre hacia un lado. Entonces, para mí, el tomar siempre el lado del riesgo me hizo pensar que mi mundo era más el de la toma de riesgos que el del ejecutivo o profesionista institucional que aspira a un gran puesto, que también indudablemente toma riesgos, pero riesgos de otro tipo, riesgos de imagen, riesgos de otro tipo. Cuando tú tomas siempre la ruta del riesgo personal, vamos, cuando yo empecé a involucrarme en producción, en el inicio, mi jefe me decía, oye, tú eres vendedor, tú no tienes por qué estar metido en la planta. Y yo le decía, perdóneme, ingeniero, si yo no sé cómo se hacen las cosas en la planta, en cuanto a calidad, en cuanto a procesos, y no sé cuáles los inventarios que tenemos, no sé, no voy a obtener la seguridad a la hora de vender de que estoy diciendo la verdad. Y él se molestaba, porque decía, tu chamba es vender. Y yo tomando el riesgo de molestarlo, o inclusive que me llamara la atención o me corriera, pues no solamente me involucré en producción, me involucré en ingeniería, me involucré en servicio, en instalación, porque quería yo saber y tener la confianza de que la empresa podía dar el servicio, la calidad, la atención que el cliente estaba buscando. Entonces, sí creo que desde ahí se empezó a formar esa característica de involucrarme en toda la empresa y empezar a conocer todo el todo de una empresa. Y al conocer el todo de una empresa, pues siempre buscas algo diferente a la institución. Quisieras tener algo propio, tener algo otra vez, implicando un gran riesgo, ¿no? Bien. Interesante porque, a ver, de esto se desprende que lo que podríamos plantear como ingredientes que hacen posible la experiencia de que se presenten oportunidades en la vida de una persona, de cualquier persona, serían un deseo firme respecto a algo que quieres, una disposición a correr riesgos, que por extensión implicaría también una disposición a salirte de la zona de confort. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Indudablemente. van junto con pegado. No solo Junto con es pegado. corro riesgos, sino que me salgo de lo conocido y por lo tanto de lo cómodo y en ese sentido la autoexigencia junto con la valentía formarían ese binomio de ingrediente, vamos a llamarlo así. Pero por otro lado, qué interesante, al compartirnos la actitud de tu supervisor, del que estaba jerárquicamente arriba de ti y que te instaba a regresarte a las ventas, me hace caer en la cuenta de que muchas veces no tomamos mayores riesgos, no corremos mayores riesgos o simplemente no decidimos salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque compramos las etiquetas que nos ponen, ¿no? En este caso, esta persona te tenía etiquetado como un vendedor y en su cabeza la etiqueta de vendedor corresponde a un tipo de función que tú estabas extralimitando, en vez de ver que gracias a eso te ibas a convertir en un excelente vendedor porque estabas abarcando con visión otros aspectos que los vendedores medio no abarcaban.
Entonces, con base a esto que nos acabas de compartir, y prácticamente con esto terminamos nuestro primer video, porque la idea también es que no sean muy largos y ya generaremos el número que haga falta y serán muchos, seguramente. Pero podríamos concluir de esto primero que nos compartes y que se me hace oro molido, que los ingredientes o aquellos que pretendan oportunidades en su vida, lo que han de poner de su parte, y a ver si coincides conmigo, es primero tener un firme y claro deseo de lo que se quiere, ¿no? Lo cual, de entrada, eso marca la diferencia, al menos la primera gran diferencia entre los mediocres y los exitosos. El gran sueño y el compromiso con el gran sueño. Así es, exactamente, ¿no? Hay un tema ahí de compromiso. Segundo ingrediente, pues tiene que haber una disposición, ¿no?, a correr riesgos y, como me gusta plantearlo, y a generar renuncias, ¿no?, que es ese salirse de la zona de confort. Y me encanta porque en diversos cursos he planteado a los participantes que justamente el rasgo más distintivo de nuestra naturaleza humana es la libertad, y que la libertad es un bote cuyos dos remos son el riesgo y la renuncia, ¿no? O sea, quien quiera crecer en su vida tiene que estar dispuesto a correr riesgos, primer remo, pero también generar renuncias, segundo remo. Se requieren los dos. ¿Sí? Porque cuando la gente quiere renunciar, pero no corre riesgos, pues acaba amargada, con una vida insípida. Pero también una persona que quiera correr riesgos, pero no esté dispuesto a asumir renuncias, pues acaba con un desastre de vida y lleno de ansiedad y culpas. Entonces, primer ingrediente, firmeza y claridad del deseo. Segundo ingrediente, disposición a correr riesgos y generar renuncias. Tercer ingrediente, muy importante, visión. Si quieres ser emprendedor, no te quedes con una visión de empleado, ¿no? Y todos estos tres ingredientes, que son los que yo señalaría, enmarcados justamente por lo que mencionaste hace un momento, por el compromiso. Muy importante tenerlo claro, tenerlo presente, sobre todo los jóvenes que empiezan a hacerse cargo de sus vidas. El compromiso, ya tendremos ocasión de profundizarlo, es una realidad que trasciende el estado de ánimo, es una disposición que trasciende el estado de ánimo. Y es lamentable como muchas personas se basan, sus decisiones, sus acciones se basan en sus estados de ánimo en vez de hacerlo en sus valores. Y los valores son los que le dan sentido al compromiso, ¿no? Pero ya tendremos ocasión de profundizar en ello. No sé si estés de acuerdo con que estos serían los tres ingredientes. Firmeza y claridad de deseo, primer ingrediente. Disposición al riesgo y la renuncia, segundo ingrediente. Visión, ¿no?, para captar lo que sí se puede y no quedarse atorado en lo que no se puede. Y todo esto enmarcado en el compromiso. ¿Estamos de acuerdo, mi estimado Alberto, o agregarías algo? Sí, mira, yo creo que en el segundo punto hay algo más. Sin querer diferenciar en mejor o peor las opciones, la personalidad, el carácter del empresario versus la personalidad y el carácter del ejecutivo institucional, que tiene tanto valor como el primero, ¿eh? Sí, sí, sí. La personalidad, la forma de ser, no sé cómo llamarle, carácter, no es carácter, es personalidad. Son diferentes. Yo creo que podríamos hablar un buen rato de cuáles son las diferencias entre uno y otro. Pero sí, yo creo que hay un elemento subliminal en algún lado que hace que te decidas
en función del riesgo por uno u otro camino. Sí, sin lugar a dudas. Y tan es así que el mismo Robert Kiyosaki lo plantea de esa manera cuando habla de sus cuadrantes del flujo de ingreso, en donde lo que plantea es que la diferencia entre el empleado, el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista es una diferencia de mentalidad, ¿no? Más que una cuestión de circunstancias o de contextos. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Alberto. Ya seguiremos esta serie de videos, si nos lo permites. Y muchas gracias a ustedes, queridos youtubers. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.